Cuando mi hija tenía 3 años, tenía una amiga imaginaria llamada Kelly, que vivía en su closet. Mi hija decía que Kelly se sentaba en una mecedora cuando ella estaba dormida. Jugaba con ella, lo típico de un amigo imaginario. Después de 2 años, mi esposa y yo estábamos viendo la película Amityville. Uh-huh. Y nuestra hija vio justo el momento en el que la hija tiene los ojos completamente negros y en vez de asustarse dijo, así luce Kelly. Y yo pregunté, ¿cuál Kelly? Y ella respondió, ya sabes, la niña muerta que vive en mi closet. Ándale, la niña muerta que vive en mi closet, esto está bien. Fíjate que viendo algunos dibujos de algunos niños, uh-huh, cuando han tenido problemas así graves, en los dibujos ahí viene todo lo que ellos están pensando y creyendo y están viendo. Sí, y viendo. Había un niño que veía a sus papás muertos. Y él decía que le hablaba a alguien y que le decía, es que tus papás se van a morir. O sea, el que le decía a alguien y que no le dijera a sus papás, y el niño siempre tenía mucho miedo y empezó a cambiar mucho pues su actitud, su forma de ser y todo eso, desde que decía que jugaba con un niño y que le decía que el niño, que iban a morir sus papás pero que no le dijeran. Entonces, bueno, el niño un día ya, después de llevarlo al médico y todo eso, pues ya checaron algunas cosas de sus dibujos y todo. El niño empezó a enfermar y por eso lo checaron en el médico. Resulta que los papás no tenían nada, no les iba a pasar nada, sino que el ser se estaba alimentando de la energía del miedo del niño, pero el niño tenía pánico, pero no por el ser que estaba viendo, sino por que a sus papás les fuera a pasar algo. Sí, pues es que acuérdate que todos ellos se alimentan de eso, del miedo, de los pleitos. Pues así como tú estás contando esto y ahorita que mencionamos el pleito, muchos seres provocan realmente que haya problemas, las discusiones o los golpes en la familia, y por eso los niños empiezan a tener miedo, empiezan a andar como zombies, ya ves, o sea, sí, andan mal, y ellos de eso se están alimentando, tanto de las agresiones como de la tristeza del pequeño, que pues se dice, no, ya ves que los psicólogos dicen que cuando hay problemas en la familia, los niños es cuando crean un amigo imaginario y por eso se enfrascan en eso, que realmente... Y cuando en realidad a veces es al revés, ¿eh? Exactamente. O sea, ya ese amigo imaginario ya estaba y es el que está provocando estos problemas. Pues sí, fíjate, hay otro caso documentado que dice, el padre de uno de mis estudiantes nos dijo en una junta escolar que estaba preocupado por su hijo de 7 años, ya que hablaba de un fantasma invisible que hablaba y jugaba con él en su habitación. Su hijo le dijo que el fantasma se hacía llamar el capitán y que era viejo y con una larga barba. El niño le dijo a su madre que el fantasma le había dicho que cuando creciera su trabajo iba a ser matar personas y que él le iba a decir quiénes son los que necesitaba ser asesinadas. El niño llorando le dijo que él no quería matar personas cuando creciera, pero el capitán le dijo que no había opción y que se acostumbraría después de un rato. ¿Te das cuenta? Los asesinos seriales, ve lo que estamos hablando. Sí, es que a mí me ha tocado mucho que los papás son los primeritos que te dicen, estás mal, o sea, no, aparte que no escuchamos a veces a nuestros hijos, a veces no les ponemos atención a ese tipo de cuestiones, que son bien importantes, porque puedes estar en un riesgo tremendo y te está diciendo tu hijo, oye, estoy viendo esto, sí, ahorita, o papá, es que mi amigo me dijo esto y tú ni lo oíste, nada más le dijiste que sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de seres tal vez te lo mandaron para atacarte, uh-huh, tal vez es una entidad negativa que quiere generar algún problema, no sabemos qué puede hacer, entonces ponle atención a tus hijos. Llegan para manipular, para hacerte esclavo, es lo que estabas tú hablando la vez pasada, respecto a que si tú no haces un buen ritual, ya ves que estábamos hablando de del vórtex, si tú no haces bien el ritual, las entidades que llegan a salir de ahí
te obligan o te hacen te dominan, te hacen tu esclavo, y realmente eso es lo que viene. Yo sé que ahorita a lo mejor si nos puede estar escuchando un psicólogo va a decir, estos están locos, no es cierto, la mente tiene mucha imaginación y no sé qué pasa y no sé qué, o sea, por eso hay exorcismos también, porque ver cómo dominan ese tipo de seres negativos al ser humano, tanto desde pequeño como adulto, y ve todo lo que pasa, los asesinos seriales. ¿Te acuerdas que también estabas tú hablando la vez pasada del señor que de repente se paró en el metro de aquí de la Ciudad de México y se puso a matar? O sea, ya a lo mejor ese ser ya lo traía desde hace muchísimos años y ahí fue donde lo obligó a hacer muchas cosas, y él dice que no se acuerda. Fíjate que yo conocí a una muchacha hace tiempo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a galerías? Ajá. Una muchacha que iba vestida así como de darqueto, así vestida de negro y todo ese rollo, ¿no? Sí, no sé si recuerdes que la niña, ella empezó desde muy chica. No, eso porque ya me lo platicó a mí ella después, porque yo hablando con los padres, pues, me recuerdo que su papá salía de viaje muy seguido y la mamá también, y la dejaban encargada con alguien, con un familiar. Entonces la niña estaba en una total desubicación, y cada vez que llegaban los papás, como el papá tenía negocios, bueno, pues no le hacía mucho caso. Y la mamá, con los problemas del papá, por el papá, pues tampoco le hacían caso, ¿no? Total que resulta que esta niña, sí te acordarás que un día le pidió el carro a su papá. Para que le ubiques, le pide el carro a su papá, el papá le suelta las llaves y la chava va y estampa el carro en una barda. Sí, ya me acordé. Y lo hizo para que su papá pudiera hablar con ella, o sea, ¿te das cuenta? Siquiera para que me regañe, ¿no? Bueno, esa niña se intentó suicidar varias veces, se intentó suicidar y todo eso. Y cuando ya platiqué yo con ella me había comentado todo lo que veía del otro plano. Y nunca le hicieron caso. Y de hecho, ella me comentó que se hizo amigo de un ser espiritual, bueno, de un ser, no sabemos si era blanco o era negro, pero ese ser, decía ella, que ese ser la protegía. Pero en las facciones que ella me daba de ese ser, pues no se veía como algo angelical, se veía algo medio espeluznante. Porque ese ser tenía la forma como de una araña, como de una tarántula. Entonces, el ser la protegía, porque decía que la protegía. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Este ser se estaba alimentando de ella y la protegía de que no se le acercaran otros seres para que también se alimentaran de ella. Pero fíjense, ¿hasta dónde llegó esta niña? Tenía creo que 15 años, para que su papá le pudiera hacer caso. Tuvo que ir a estampar el carro de su papá en una barda para que así se le pudiera hacer caso. Nomás imagínate. Pues sí, es cuando están dando patadas ya de ahogado, porque están pidiendo muchísima atención. Hay otro caso documentado que dice: cuando mi hijo tenía 4 años, me dijo que su amiguito imaginario le gustaba sentarse en la esquina de su habitación, pero cuando yo apagaba las luces, sus ojos se volvían rojos. ¿Te imaginas? Sí, ¿A cuánto niño le da miedo la oscuridad? Sí. O sea, y fíjate, la otra también, acabo de platicar con una persona que me habló por teléfono de allá de Tijuana, que me dice que empezó todo el problema en su casa, que en su casa vivían muy tranquilos, pero que todo empezó en su casa de un día que una familia de al lado, ya ves las casas que hay, son a veces ya con una barda que te divide a los dos, ¿no? Que la casa de al lado se oyó un pleito muy fuerte. Y que la mujer parece que maldijo al esposo y le dijo que ella era bruja, que no iba a embrujar para pronto, ¿no? Entonces me dice este señor que todos estaban, pues ya sabes, a quién no nos gusta el chisme, ¿no? Entonces estaban poniendo atención a todo lo que estaban diciendo. Bueno, esto fue en la noche. Resulta que como a los 2-3 días se paraba su niña más chiquita, iba al cuarto de su mamá y le decía: mamá, es que hay una señora que me está llamando. Y se pararon al principio los papás a ver qué era, ¿no? Pues podía ser cualquier cosa, y no, pues no, nada, ¿no? Y eso empezó de diario. Hasta que después empezaron a asustarse porque tienen 2 niñas y un niño, el niño es el medianito. Haz de cuenta que se paraba el niño y la niña y se querían ir con los papás, no podían dormir. Y los 3 dormían en la misma habitación, ¿eh? O sea, ahí sí estaba medio crítica la cosa, porque ya eran 2 niños que estaban viendo a la misma persona. Bueno, haz de cuenta que la niña chiquita tendría que unos 4 años, ¿no?
el niño más grandecito, el mediano, pues que tendría unos 6 o 7 años, y la más grande, que más o menos de 10 años, que ya no está tan chiquita. Y que te diga después, porque se iban los niños chiquitos al cuarto y dejaban a la hermana más grande durmiendo. Bueno, sorprendidos, en una de esas que se paran los niños y se fueron para allá, la niña sale corriendo del cuarto gritando que la mujer le quería hacer algo y estaba toda arañada de los brazos.